Hola amigos, ¿cómo estáis? Estamos en Trópica, nos hemos levantado aquí a las 7 de la mañana para estar aquí prontito y vamos a empezar con nuestro evento. Como veis, estamos en la parte de invernaderos, donde tienen las plantas en maceta, por ahí hay más y por aquí hay más, pero vamos a ir hacia la zona donde nos han preparado todo el hardscape para poder empezar a trabajar. Así que seguidme por aquí y os enseñamos un poco las instalaciones. Como digo, esta es toda la zona de pots, de macetas. Tienen la zona de in vitro en aquella zona y aquí vais a ver ahora la zona de preparación de pedidos. Vamos a ver, porque no es fácil andar por aquí. Venga, vamos allá. Seguidme. Mirad. Esta es la zona donde ponen las semillas para las pots, para las macetas. Este es el robot, que no se ve muy bien porque hay un plástico por medio, pero este es el robot que ahora todavía no está funcionando, encargado de meter la lana dentro de cada maceta. Y aquí es donde nos han preparado, bueno, estos son zonas de preparación de pedidos, por aquí, y aquí es donde nos han preparado toda la madera que estamos ya seleccionando. Así que hemos cogido ya unas cuantas, que tenemos más dentro. Yo voy a empezar con estas driftwood que tenemos aquí, madera de deriva, y vais a ver la que tenemos aquí liada. Vale, pues aquí tenemos todos los montajes y este va a ser el pequeñín con el que vamos a empezar, un acuario de 3 metros por 40 por 40. Nos están todavía instalando las luces. Estas son algunas de las maderas que he ido seleccionando. Y este de aquí es el otro acuario que vamos a montar, un shallow que la verdad es que me gusta mucho, con mucho potencial. Cristal óptico 80 por 80 y 40 de alto. Este va a ser una chulada, así que vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Hemos roto, bueno, la idea que vamos a hacer es que hemos roto algunas maderas porque el acuario es muy estrecho y no tenemos espacio y queremos hacer una especie de olas y que acaben allí en el final en... Ah, me trae mi camiseta. Thank you very much. You can do it on camera if you want. Ah, yes, that will be perfect for the social media, for my fans. I need to cut this one. Okay. Yes, cut this, like this. Want to try? Oh no, Too much. you cut it too much. Yeah, Strong. too strong. Where is the other piece? Ah, here. You can maybe. Well, we can. No, we can do it. We can do it. Let's see. Oh, boom, boom, boom. George, you want to try with this one? Aquí está, claro. It's a bit easier than the towel method. No, dejo aquí. You want to try with this one? I need to cut here. You have No, to have be careful, be full careful. commitment. Full. Yeah, I do the same. I do the same. I go. Just. Oh! Yeah, come here. Almost ready. Just break the other knee now. Oh, I do that one. Oh! Come on, Bruises everywhere. feels good. Thank you. You're welcome. You can probably cut it together. Hago cada curva, tío. Son todas muy claras. Súper planas, demasiado planas. Algo pequeñito, tío, que me haga curva. A ver si abajo se ha caído algo. No. Esta, mira, tío. Creo que puede servir.
Vale, acabamos de terminar el lado izquierdo, que es el más potente de las olas. Aquí tenemos esta simulación de primera ola que se compone de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piezas, ni más ni menos, y otras 2 aquí. El lado izquierdo está. George Farmer nos ha comentado que quizá hagamos algo aquí en el medio. Say hello, George. Hello, George. Yeah. Nos ha comentado que hagamos quizá una pequeña ola también aquí y yo quiero acabar con 2 olas al final y ya está. El plantado se tiene que llevar el protagonismo en este acuario. Vale, tenemos aquí este final de olas, la más grande delante, la más fina detrás. Fijaros qué textura tiene esta madera, por eso la hemos elegido. Y le vamos a poner esta pequeña pieza para que termine siendo una ola que va a caer hacia abajo. ¿Veis? Sube para arriba y con esto nos va a bajar hacia abajo. Así que vamos a poner aquí bien de compuesto, fusión. Cogemos el pegamento, se nos mueve un poquito todo, ahí. Y apretamos. Vamos a utilizar ya que hemos cortado algo de madera y tenemos aquí la viruta que ha sobrado, vamos a usarlo para camuflar los puntos de unión. De esta manera echamos un poquito de pegamento, le echamos la viruta y volvemos a reforzar con pegamento para que se quede fijo. Y así los puntos de unión los camuflamos bastante. De nuevo, aquí arriba. Echamos, cogemos viruta. Perfecto. Un poquito más por aquí arriba. Perfecto. Y echamos de nuevo para que termine de fijarse. ¿Veis? Queda bastante más camuflado. Este es más complicado porque al ir hacia abajo pues se complica un poquito, pero vamos a intentarlo. Para eso nos hemos puesto un poquito de guantes. No hay que tocar mucho tiempo el pegamento porque el guante puede ser contraproducente si se termina traspasando el pegamento. Vale, y volvemos a echar para que se fije todo bien. Perfecto, muy bien. Nos queda aquí un punto de unión, un poquito de pegamento. También ayuda a que termine de fijarse todo esto muy bien. Luego, con la ayuda de las plantas, terminamos de camuflar todo esto. Aquí está el otro de los acuarios. Si veis, como dije, tiene 3 metros de largo, 40 por 40 de alto.
Bien, aquí la idea es que son olas lo que tenemos aquí, con lo cual vamos a trabajar Anubia pinto, que si sabéis es una planta que coge un tono blanco muy bonito, así que vamos a simular con ese blanco, el blanco de las olas, y luego vamos a utilizar una nueva Bucephalandra Blue, ahí lo dejo caer, Blue, azul, donde también vamos a acompañar a las olas con un toque azul y un toque blanco. Esto creo que va a ser la característica principal de este acuario. Aparte, pues tenemos que usar Echinodorus por aquí, Spiralis Red por aquí, nos han pedido que usemos también Monte Carlo, pues la pondremos por toda la parte delantera, alguna Cryptocoryne nuri, vamos a ver mañana, pero pinta muy bien. Vale, estamos con el segundo de los acuarios, acordaros, 80 por 80 por 40 de alto, todo cristal óptico. Como es un acuario de feria que tiene que ser fácilmente movible y sin demasiado peso, es por el motivo que nos hemos ido hacia la roca volcánica, en este caso black, la negra. A mí personalmente me gusta más que la roja. La hemos partido para darle esta forma, le hemos dado con el martillo y bueno, hemos cogido la roca más grande, la principal, que está aquí colocada. Ahora estamos colocando y fijando la segunda más grande. Seguramente metamos una tercera, no sé si todavía, si en este lado o en este lado, y luego fijaremos con pequeñas rocas para que no se nos mueva. Así que vamos. Tengo el sabor a pegamento en la boca. ¡Ah! Ha ido bastante rápido este montaje, gracias a que la grava volcánica negra es muy rápida de partir y muy rápida de trabajar. Así que nada, estoy contento con las tres piezas principales, como os decía, la grande, la mediana y la más pequeña. No era tan pequeña, la hemos hecho más pequeña al cubrirla un poco con este soil. Vamos a darle ahora forma al sustrato y lo que haré es ya luego añadir los detalles de roca volcánica que tengo aquí más pequeña. Y con eso damos por finalizado este hardscape que se va a ver a cuatro caras, que hemos aligerado bastante gracias a la roca usada y que van a lucir muchísimo las plantas gracias al color negro de la roca. El verde va a darle muchísima intensidad, el verde de las plantas, a estas rocas. Así que nada, vamos a disfrutarlo. Como es un acuario que se va a mover mucho, nos han dicho, no es que sea lo que más me gusta del mundo, pero hemos fijado aquí más la roca, porque quedaba mucho más bonita, en mi opinión, volada. Pero bueno, ya que tenemos que fijarla más, para que esto no, en el traqueteo del transporte no se mueva absolutamente nada, le hemos puesto este punto de apoyo y hemos aprovechado para hacer una cueva, que puede ser graciosa, y bueno, es una forma de crear un punto de apoyo, pero por lo menos ganando algún punto con algo gracioso como puede ser una cueva, por donde pueden pasar plantas y peces, en este caso. Así que vamos a fijarlo bien, que esa es la idea para que no se nos mueva. Y nada, le damos aquí con un poquito de pegamento y fijaros qué bien se queda, que parece casi la misma textura, la del fusión y el pegamento con la grava volcánica negra. Vale, estamos empezando a partir un poquito de roca para detalles. Como ya nos queda más roca volcánica y no hay pequeña,
pues tenemos que crearla y esta es la mejor manera, tan sencillo, es una roca que parte fácil, como he dicho antes. Bueno, esta no tan fácil, cuando se complican las cosas, lo que hacemos es coger el martillo y ahí mejora la cosa. Vale, y aquí tenemos muchas opciones. Oh, 7. Oh, nice. Let me try. Oh, you're not going down far enough. Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, hemos terminado el shallow, también hemos terminado el acuario 3 metros, ahora os lo enseñamos. Creo que ha quedado muy potente, la roca es muy bonita, muy fácil de trabajar esta volcano. Nos han pedido que usemos algunas plantas que no voy a decir porque no sé si puedo desvelarlas, pero estamos obligados, pero sí que puedo deciros que va a parecer un poco un volcán, con lo cual vamos a dejar caminos de lava cayendo en algunas zonas puntuales, como si estuviera empezando a explotar este volcán, ¿no? Seguramente también pongamos pequeñas hojas de bucefalandra, alguna pequeña por la roca, para dar algunos pequeños detalles salvajes a esta montaña en plena ebullición. Y luego, donde no haya lava cayendo, pues usaremos zonas verdes. Hemos puesto para fijar al final esta roca, que como os dije, están muy preocupados con que se les caiga al introducirla dentro del camión y transportarla a la feria, pues hemos utilizado esta base que al final queda muy bien, logrando aquí una cueva pues muy interesante y que creo que va a gustar en la feria. Para la capa superior, pues vamos a usar el sustrato powder, que es un sustrato básicamente más fino que el normal y que va a permitir que las plantas agarren mejor en su fase inicial cuando todavía la raíz es muy pequeña. Así que empezamos echando una capa como aproximadamente de 1 centímetro, un poquito más en la trasera, a lo largo de todo el acuario. ¿Veis el grano, que es bastante más fino? Lo echamos primero de esta manera y luego lo distribuimos. ¿Quieres? Vale, pues vamos a empezar con la primera de las plantas, que es la Nubia Pinto, que tiene este color blanquito que veis. Y como estos son olas, pues vamos a usar esta Nubia Pinto White y luego la Bucephalandra Purple. Vamos a ponerla en primer plano, ya que la nubia es una planta de hoja un poquito más grande, pese a que es la nana.
apretamos, esperamos un poquito y se queda pegada. Hemos terminado de plantar casi todas las plantas epífitas, con la excepción quizá del Microsorghum, que lo pongo luego, y empezamos de atrás adelante plantando con la Cryptocoryne crispatula. En este caso nos la han dado en formato in vitro, así que la desmenuzamos un poco y va a ir en esta parte trasera. Esta es una planta alta que llega a medir hasta 1 metro de altura, así que la idea es que gire con nuestra ola y continúe parte del acuario. Y luego la vamos a mezclar con la Spiralis red, que es casi la misma planta, Cryptocoryne Spiralis red, pero en tono rosado, y va a dar un mix muy bonito. Es rosada, pero tiene un nervio verde luego cuando evoluciona. Fijaros en esta de aquí, os lo voy a enseñar. Esta es cómo evoluciona. ¿Veis esta hoja de aquí? No sé si la cámara lo puede ver, pero tiene un nervio verde en el medio y rosado alrededor. Eso es como se pondrán todas las hojas. Maravillosa planta. Vale, y esta nueva planta de aquí se llama Hygrophila sherphyllum, ni más ni menos, que nos han contado, nosotros no la conocemos, es una planta que viene a ser como una Monte Carlo, pero de hoja más grande, como podéis ver. Así que la vamos a ir poniendo por esta zona de aquí, y vamos de izquierda a derecha plantando, transicionando de un poquito más alta a luego más baja con la Monte Carlo. Así hacemos una transición entre dos plantas que se van a parecer mucho. Estamos plantando un poquito a ciegas porque, como digo, no conocemos esta planta. Nos la han comentado y la vamos a usar. Así que experimental, absolutamente experimental. Aquí tenemos otra de las novedades para la feria, que es la Ludwigia palustris green, que la hemos puesto cerquita de la roja para que la gente pueda apreciar la diferencia. Viene en un estado posiblemente como más sumergida, si veis, la hoja aquí es mucho más emergida, la de la red, y más pequeña la de la green, ya que viene más en formato sumergido, con lo cual va a tener una mejor adaptación a nuestros acuarios, si la mandan así al final. Bueno, aquí tenemos una de las plantas que es más de detalle. Fijaros qué cosa más pequeñita, qué miniatura de Anubia, y por eso la vamos a poner toda una fila con ella. Es nuestra gran elección para este final de ola espectacular. Vais a ver qué bonito todo este recorrido. Y aquí tenemos más.
Una planta que la gente, pues hombre, solemos escatimar un poquito porque tiene un precio elevado y es de reproducción bastante lenta y como es lógico, pues la gente no abusa de ella, pero aquí tenemos manga ancha para pedir cuanto queramos, así que vamos a darle caña y a lucir esta planta como se merece. Imaginaros también esta planta usarla para hacer un pequeño árbol bonsai, que no soy fan de ellos, pero en este caso sí que tendría un buen pas. Aquí llevamos ya 4 porciones, más o menos cada tarrina. David creo que lleva 3 porciones, ¿no? Así que llevamos... ¡Uy! Se me cayó. Este de pegamento hasta arriba. No es mal sistema este de apoyar el pegamento directamente en el sustrato, así, si se nos cae cualquier gotita luego la podemos retirar fácil. Siempre lejos del cristal. Me pongo de este lado para que se pueda ver bien en la cámara. Vamos con más. Creo que el efecto va a ser una chulada. Bueno, hemos empezado ya con las plantas tapizantes. Casi todas las plantas de detalle ya están colocadas. Me ha gustado especialmente cómo ha quedado la que os he comentado, la mini coin, que llega desde aquí. Recorremos todo esto hasta aquí. Fijaros qué flow más bueno va a tener este acuario, estas olas tan chulas. Y empezamos con la Leocharis Mini al final, porque es la que nos da ese tallo tan fino y tan pequeño. Estamos ahora con la Monte Carlo, que es nuestra planta tapizante principal. Hemos empezado con una Monte Carlo que estaba más despeluchada, como podéis ver aquí, y ahora tenemos una Monte Carlo un poquito más compacta, que personalmente a mí me gusta más. Son plantas que nos han sacado de laboratorio directamente, o sea que no son las que nos van a llegar a casa, las que nos llegan a casa están más compactas todavía, lo cual me gusta más. Hay que dejar cierto espacio entre una y otra para que la planta pueda desarrollarse, pero evidentemente al final cuanta más densidad también más rápido vamos a ir. A mí lo que no me gusta nada es pegarme al cristal demasiado. Siempre dejo 1 centímetro, 1,5 centímetros para que no se vea demasiado la raíz y que venga hacia adelante de forma más natural. Y nada, aquí estamos ya terminando casi nuestro plantado. Esto es demasiado grande. Pero por otro lado es que no tengo mucha raíz, entonces vamos a probarlo.
Vale, empezamos con el acuario bajo, shallow, de 80-80-40. Lo primero humedecemos, aunque este humidificador no está yendo muy bien, así que me gusta tener relativamente húmedo la base. Le voy a echar aquí en lo alto de nuestro volcán y que baje todo hasta el último centímetro, y es mucho más fácil plantar cuando tenemos el sustrato húmedo. Las plantas, la idea, pues nos han pedido que pongamos Alternanthera Reinecki Mini, aquí la tengo preparada, como veis, que va a ser la primera que pongamos. Quieren que pongamos también algo de Blixa, así que pondremos algunos detalles por aquí, por aquí y por aquí, también lo mismo que en Eurocalium Vietnam, detalle, 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 y puede que algún detalle por aquí. Luego queremos hacer dos caminos de lava cayendo, que va a ser este de aquí hasta el final abriendo y este de aquí hasta el final abriendo, y el resto tapizaremos con cuba. La lava la vamos a hacer con la nueva rótala que tengo por aquí, que se llama rótala sangre roja en español, Bloodworm Red, y la vamos a mantener, queremos que la mantenga muy baja para que parezca lava que cae de la montaña. Y luego pequeños detalles de Bucephalandra Needle Leaf que van a naturalizar mucho. Es una Bucephalandra muy pequeña, muy bonita, que va a dar un toque muy natural. Una planta que tiene un arranque lento, pero que luego coge un tamaño considerable. Nosotros, después de un año con ella, llegas a tener una bola de este tamaño. Como es una planta que va a ir a feria dentro de 3 meses, no creo que le dé tiempo a crecer más que esto, así que vamos con ella teniendo en cuenta el tamaño que va a coger. Vamos a aprovechar los huecos de las cuevas, como este de aquí. Oh, perfecto, pensaba que no iba a haber suficiente arena soil de plantado, pero sí lo ha habido. Así que asome aquí un poquito, puede quedar bonito la Blixa. Vamos a poner otro detalle por aquí, digamos aquí. Y vamos con otro pequeño detalle por aquí. Perfecto. Vale, estamos ahora con la rótala HRA, que es la que va a terminar de hacer el otro camino de lava. Por aquí hemos puesto la Blixa, por aquí hemos puesto la Eurocalium Vietnam, más Eurocalium Vietnam, un poquito de Blixa aquí, Reinecki Mini por aquí, Blood cayendo y acabando en rótala HRA. Para la sombra, Marsilaire Suta va a ser la elegida. Así que nada, terminamos en un ratito de plantar. ¿Te gusta cómo he plantado? Pero aquí ya hemos tapizado, así que sí, es muy cómodo. Cuando te las dan así y no hay límite, pones todo en carpeta. Así que la cuba crece bastante más deprisa y más rápido que la Monte Carlo. Queremos tapizar esto rápido y lo vamos a conseguir. Y este es el mejor modo. Epic planting, that was. Epic planting. Woohoo! Fast.
Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, este es el resultado final del plantado. Como veis, muy chulas estas olas. Hemos perdido un poquito la madera, pero de esto se trata, de enseñar la planta. Vamos a una feria con este acuario a enseñar plantas. Así que aquí están todas las que quieren que se visualicen. Una de mis favoritas, y estoy seguro que va a ser un bestseller, fijaros esta Anubia metálica, perdón, Bucephalandra metálica de color azulado, la llaman blue. Así que es una auténtica pasada. Yo creo que la cámara no capta todo ese color azul que tiene ahí, mirar. Wow, estos tonos metalizados, arco iris, va a ser un auténtico escándalo cuando esta planta Bucephalandra blue salga al mercado. Por aquí algo de Spiralis red también, que también nos gusta mucho esta planta, y ahí detrás, cuando crezca, tenemos la Ludwigia palustris green, una auténtica pasada. Y bueno, vamos a enseñar también el otro, a ver si nos lo encienden porque se acaba de apagar. Pero bueno, es un acuario tipo el que tenemos en... Ah, mira, ahí está encendiendo. Vamos a limpiarlo porque está el agua un poco fresca. Y aquí lo vais a ver mejor ahora. Ahí lo veis. Vale, tenemos por aquí el Eurocalion Vietnam, una cuba flotando. Tenemos por aquí algo de Rota la HRA cayendo a modo de volcán por el camino. Veréis cuando este camino se ponga todo rojo, va a ser un espectáculo. Y tenemos también Bucephalandras Needle Leaf en las rocas. Bueno, este todavía no se ve muy bien, esperemos a verlo en la feria. Nos vemos, chao.